Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a trabajar. Te dicen que estudies, que consigas un buen empleo, que ahorres un poco cada mes. Te prometen que si haces todo bien, algún día vas a estar tranquilo. Pero pasan los años y te das cuenta de algo. El dinero que ganas ya no alcanza como antes. Los precios suben, tu salario casi no se mueve, y esa tranquilidad que te prometieron nunca llega. No es tu culpa, es el sistema. Y mientras tú trabajas más horas para mantener el mismo nivel de vida, hay gente que genera $10,000 al mes sin estar atada a un escritorio. ¿La diferencia? Ellos entienden cómo funciona realmente el dinero. Si esto te está resonando, si sientes que estás trabajando cada vez más para obtener cada vez menos, quédate hasta el final de este video. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal porque vamos a hablar de cosas que tu banco y tu jefe nunca te van a contar. Y déjame saber en los comentarios, ¿crees que realmente es posible obtener la libertad financiera invirtiendo en el mercado de valores? ¿O es solo para los que ya tienen dinero? Me interesa tu opinión. Ahora sí, sigamos. La mayoría de la gente vive en una ilusión financiera. Creen que están avanzando porque tienen un sueldo fijo, porque pagan sus cuentas a tiempo, porque tal vez lograron comprar un auto o una casa. Pero si miras más de cerca, verás que en realidad están corriendo en una rueda de hámster. En Estados Unidos la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de forma brutal en los últimos años. En México la situación es aún más dura. El peso pierde valor. Los alimentos básicos se encarecen cada mes. Y lo que antes costaba 100 pesos ahora cuesta 150. Mientras tanto, tu salario sube un 3 o 4% si tienes suerte. Haz las cuentas. Cada año que pasa, tienes menos. No estás construyendo riqueza. Estás perdiendo terreno. Y aquí es donde empieza la trampa más peligrosa de todas. Te dicen que ahorrar es la solución. Que metas tu dinero en una cuenta de ahorros, que seas disciplinado, que no gastes de más. Pero nadie te explica que ese dinero está muriendo lentamente. En Estados Unidos, las tasas de interés en cuentas de ahorro están muy por debajo de la inflación. En México, aunque los bancos ofrezcan un rendimiento del 5 o 6%, la inflación real te come ese rendimiento y más. Es como intentar llenar una tina con un agujero en el fondo. Por más que eches agua, nunca se va a llenar. Ahorrar no es suficiente, nunca lo fue. Y si nadie te lo dijo antes, te lo digo ahora. El ahorro tradicional no te va a dar libertad financiera. Entonces, ¿qué hace la gente que sí logra salir de esa rueda? Ellos no trabajan solo por dinero, ponen su dinero a trabajar por ellos. Entienden que la verdadera riqueza no se construye vendiendo tu tiempo, sino multiplicando tu capital. Y la forma más accesible, más probada, más real de hacerlo es a través del mercado de valores. No estoy hablando de hacerte rico de la noche a la mañana. No estoy hablando de apuestas arriesgadas ni de fórmulas mágicas. Estoy hablando de un sistema que, si lo entiendes y lo aplicas con disciplina, puede llevarte de estar atrapado en un salario a generar ingresos pasivos consistentes. $10,000 al mes no es fantasía, es matemática. Y para entender cómo funciona esa matemática, primero necesitas entender por qué el sistema educativo nunca te enseñó esto. La razón por la que la mayoría de la gente nunca llega a la libertad financiera no es porque no gane suficiente, es porque no sabe cómo funciona el dinero en realidad. Creciste viendo a tus padres trabajar duro, sacrificarse, ahorrar cada centavo y probablemente terminaron igual, cansados, estresados, dependiendo de una pensión que apenas les alcanza. No es su culpa, es ignorancia financiera sistémica. El sistema educativo no te enseña finanzas. Las escuelas te preparan para ser un empleado, no un inversionista. Te enseñan a obedecer horarios, a cumplir órdenes, a cambiar tu tiempo por dinero. Pero nunca te enseñan cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Y eso no es un accidente, porque si todos supieran cómo construir riqueza, el sistema colapsaría. Necesitan que sigas en la rueda, que sigas consumiendo, endeudándote, trabajando hasta los 65 años, que dependas de un sistema de pensiones que probablemente no va a estar ahí cuando lo necesites. En Estados Unidos, el Social Security está bajo una presión enorme. Las proyecciones muestran que para 2034, el fondo podría pagar solo el 77% de los beneficios prometidos. En México, las Afores no garantizan una jubilación digna. El promedio de pensión apenas alcanza para sobrevivir, no para vivir. Si dependes solo de eso, vas a terminar viviendo con lo mínimo. Y lo peor es que muchos no llegan a disfrutar ni eso. Trabajan toda su vida y se van sin haber vivido realmente, sin libertad, sin tiempo, sin opciones. Pasan 40 años haciendo algo que no les gusta solo para pagar cuentas. Sacrifican su salud, sus relaciones, sus sueños. Y al final, cuando finalmente pueden descansar, ya no tienen energía para disfrutar. Ya no tienen salud. Ya gastaron los mejores años de su vida haciendo dinero para otra persona.
Esa es la realidad que nadie quiere admitir. Pero no tiene que ser así. Existe otra forma. El mercado de valores es la herramienta que nivela el campo de juego. No necesitas ser rico para empezar. No necesitas un título en finanzas. No necesitas conexiones ni contactos especiales. Lo único que necesitas es entender cómo funciona y tener la disciplina para aplicarlo de forma consistente. Hace 20 años, invertir en acciones era complicado. Necesitabas un broker, pagar comisiones altas, tener acceso a información privilegiada. Hoy, cualquier persona con un teléfono y $100 puede abrir una cuenta y empezar a invertir. La barrera de entrada desapareció. Pero la ignorancia sigue ahí, y esa ignorancia es lo que separa a los que construyen riqueza de los que solo sobreviven. Mientras la mayoría sigue pensando que el mercado de valores es un casino, hay millones de personas generando riqueza consistente. No porque sean más inteligentes, no porque tengan información secreta, simplemente porque se educaron y actuaron. Y si ellos pudieron, tú también puedes. Pero primero necesitas superar el obstáculo más grande que tiene la mayoría: el miedo irracional que les vendieron sobre invertir. Ahora, aquí viene la parte incómoda. La mayoría de la gente tiene miedo del mercado de valores. Lo ven como un casino, como algo peligroso, como algo que solo hacen los ricos. Y ese miedo está basado en desinformación. Sí, puedes perder dinero si no sabes lo que haces, pero también pierdes dinero dejándolo en el banco. La diferencia es que en el banco pierdes lento, sin darte cuenta. En el mercado, si aprendes a invertir correctamente, multiplicas. Y si no lo haces, bueno, te estancas. Pero el verdadero riesgo no es invertir. El verdadero riesgo es llegar a los 50, 60 años y darte cuenta de que dependes completamente de un salario que puede desaparecer en cualquier momento. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? ¿Por qué les da miedo lo que no entienden? ¿Porque escucharon historias de alguien que perdió todo en la bolsa? Porque creen que necesitan ser expertos para empezar. Pero esa es la trampa. No necesitas ser experto. Necesitas ser consistente. Necesitas entender los fundamentos. Y sobre todo, necesitas dejar de creer que la seguridad está en un empleo y empezar a entender que la verdadera seguridad está en tener activos que generen ingresos sin tu presencia. Y eso es exactamente lo que vamos a construir aquí. Las historias de terror que escuchas sobre la bolsa casi siempre tienen algo en común. Son de gente que especuló, no invirtió, compraron acciones de empresas que no entendían solo porque alguien les dijo que iba a subir, metieron todo su dinero en una sola apuesta, compraron en el pico de una burbuja, vendieron en pánico cuando el mercado cayó. Básicamente, hicieron todo mal. Y sí, perdieron. Pero eso no significa que el mercado sea peligroso. Significa que la ignorancia es peligrosa. Si manejas un auto sin saber cómo funciona, vas a chocar. ¿Eso significa que los autos son peligrosos o que manejar sin preparación es peligroso? La realidad es que el mercado de valores ha creado más millonarios que cualquier otra herramienta en la historia. Gente común. Maestros, enfermeras, empleados de oficina, gente que simplemente invirtió consistentemente durante décadas. Warren Buffett, el inversionista más exitoso de todos los tiempos, construyó su fortuna con estrategias tan simples que cualquiera puede aplicarlas. Su consejo número 1 para el inversionista promedio es: invierte en un fondo indexado del S&P 500 y no lo toques por 30 años. Eso es todo. No es complicado, no es secreto, pero la mayoría no lo hace porque no le parece emocionante. Quieren el golpe rápido. Y eso es lo que los destruye. El miedo también viene de no entender que el mercado no es lineal. Sube, baja, vuelve a subir. Y durante las caídas, la mayoría entra en pánico. Pero esas caídas son normales, son parte del ciclo. Y si entiendes eso, si aceptas que la volatilidad es parte del juego, dejas de tener miedo. De hecho, empiezas a verlo como oportunidad. Pero para llegar a ese nivel de mentalidad, primero necesitas cambiar cómo piensas sobre el dinero y el riesgo. Y ese cambio mental es más importante que cualquier estrategia de inversión. Hablemos de números reales. $10,000 al mes son $120,000 al año. Para la mayoría de la gente, eso es más de lo que ganan trabajando tiempo completo. Pero ¿cuánto capital necesitas para generar eso de forma pasiva? Depende de tu estrategia. Si inviertes en dividendos, con un rendimiento promedio del 4% anual, necesitarías alrededor de $3 millones. Suena imposible, ¿verdad? Pero espera. Ese no es el único camino. Si combinas crecimiento de capital, reinversión de dividendos y estrategias activas como la venta de opciones cubiertas, puedes reducir esa cifra considerablemente. Y más importante aún, puedes construir ese capital empezando con poco. Porque aquí está el secreto que nadie te dice. No necesitas 3 millones para empezar. Necesitas empezar para eventualmente llegar a 3 millones. Y todo comienza con el primer dólar que inviertes. La magia del interés compuesto es real.
Si inviertes $500 al mes con un rendimiento promedio del 8% anual, en 30 años tienes más de $700,000. Si aumentas esa cantidad a $1,000 al mes, llegas a 1,400,000. Y si además reinviertes dividendos y optimizas tu estrategia, puedes acortar ese plazo considerablemente. No es magia, es disciplina, es paciencia, es entender que la libertad financiera no es un evento, es un proceso. Y ese proceso empieza con un cambio de mentalidad. Tienes que dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como inversionista. Un empleado cambia tiempo por dinero. Un inversionista pone su dinero a trabajar y genera retornos sin estar presente. Un empleado depende de un salario. Un inversionista depende de activos. Un empleado vive con miedo a perder su trabajo. Un inversionista construye múltiples fuentes de ingresos. ¿Ves la diferencia? No es solo dinero, es libertad, es control, es poder elegir cómo vives tu vida sin estar atado a un horario ni a un jefe. Pero aquí está la parte que muchos no te cuentan. El mercado de valores no es un camino recto. Hay volatilidad, hay caídas, hay momentos en los que vas a ver tu portafolio en rojo y vas a querer salir corriendo. Y ahí es donde la mayoría falla, porque no entienden que esas caídas son oportunidades, que cuando el mercado baja, no estás perdiendo dinero, estás comprando activos con descuento. Los inversionistas exitosos no le temen a las crisis, las esperan, las usan para acumular más. Mientras todos venden por pánico, ellos compran. Y cuando el mercado se recupera, y siempre se recupera, ellos multiplican su riqueza. Ahora, antes de que pienses que esto es solo para gente con dinero, déjame ser claro. La ventaja no es cuánto tienes. La ventaja es cuándo empiezas. Alguien que empieza a los 25 con $200 al mes va a terminar con más riqueza que alguien que empieza a los 40 con 500. ¿Por qué? Porque el interés compuesto necesita tiempo para funcionar. Y cada año que esperas es un año de crecimiento exponencial que pierdes, pero incluso si empiezas tarde, empezar es mejor que no hacerlo nunca. Y para empezar correctamente, necesitas entender la diferencia crítica entre inversión y especulación. Eso nos lleva a un punto crítico, la diferencia entre inversión y especulación. Especular es apostar, es comprar una acción porque alguien en Internet dijo que va a subir. Es buscar el próximo meme stock, el próximo gran golpe. Y sí, algunos se hacen ricos así. Pero la mayoría pierde, porque la especulación es emocional, es impulsiva, es insostenible. La inversión, en cambio, es racional, es paciente, es estratégica. Compras empresas sólidas, con fundamentos fuertes que generan ganancias consistentes. No te importa si la acción sube o baja esta semana. Te importa si esa empresa va a seguir creciendo en los próximos 10 años. Y si lo hace, tú creces con ella. La especulación te da adrenalina, te hace sentir que estás haciendo algo. Revisas el precio cada hora, lees cada noticia, te emocionas cuando sube y te deprimes cuando baja. Es agotador y casi siempre termina mal, porque estás apostando contra el mercado. Y el mercado, a largo plazo, siempre gana. Los especuladores buscan timing perfecto. Comprar en el momento exacto más bajo y vender en el momento exacto más alto. Y es imposible. Ni los profesionales pueden hacerlo consistentemente, pero siguen intentando y siguen perdiendo. Mientras tanto, los inversionistas simplemente compran empresas de calidad y esperan, sin estrés, sin drama. Y aquí está la ironía. Los especuladores creen que están siendo inteligentes, que están aprovechando oportunidades que los demás no ven, pero en realidad están siendo manipulados por influencers que les venden cursos, por gurús que prometen retornos del 1000%, por esquemas de pump and dump, donde unos pocos ganan y la mayoría pierde. El mercado está lleno de gente tratando de sacarte tu dinero. Y la forma más fácil es venderte la ilusión de riqueza rápida. Pero la verdadera riqueza no se construye rápido, se construye lento, con disciplina, con consistencia. Piensa en las empresas más valiosas del mundo. Apple, Microsoft, Amazon, Google. ¿Crees que sus fundadores se hicieron ricos especulando? No. Se hicieron ricos construyendo negocios sólidos que generan valor. Y los inversionistas que compraron acciones de esas empresas temprano y se quedaron con ellas, se hicieron ricos también. No porque supieran cuándo comprar y cuándo vender, simplemente porque se quedaron dentro. Aguantaron las caídas, aguantaron la volatilidad y fueron recompensados. Esa es la lección. No necesitas ser el más inteligente, necesitas ser el más paciente. Entonces, si quieres generar $10,000 al mes, olvídate de la especulación. Olvídate de buscar la acción que van a explotar mañana. Enfócate en construir un portafolio de empresas de calidad que van a seguir creciendo durante décadas y déjalas trabajar, porque mientras menos toques tu portafolio, mejor te va a ir.
Pero para saber qué empresas elegir y cómo construir ese portafolio, primero necesitas educarte. Y esa educación no tiene que ser complicada ni cara. Entonces, ¿cómo empiezas? Primero, necesitas educarte. No puedes invertir en algo que no entiendes, y no necesitas un doctorado en economía. Pero sí necesitas entender conceptos básicos. ¿Qué es una acción? ¿Qué es un ETF? ¿Qué es diversificación? ¿Qué es un dividendo? ¿Qué es el P/E ratio? ¿Qué es el interés compuesto? Estos conceptos no son complicados, pero si no los entiendes, estás navegando a ciegas. Y en el mercado, la ignorancia se paga caro. Así que invierte primero en tu educación. Lee, estudia, aprende de los que ya lo hicieron. Y solo después de eso, invierte tu dinero. Hay miles de recursos gratuitos disponibles. Libros como The Intelligent Investor, de Benjamin Graham, A Random Walk Down Wall Street, de Burton Malkiel, canales de YouTube que explican finanzas de forma simple, podcasts, blogs, cursos gratuitos en línea. No tienes excusa para no educarte. La información está ahí, solo tienes que tomarla. Y no necesitas saberlo todo antes de empezar. Necesitas saber lo suficiente para no cometer errores graves. Y luego aprendes mientras avanzas. Cada inversión es una lección. Cada error es una oportunidad para mejorar. Pero cuidado con dónde aprendes. El Internet está lleno de información, pero también está lleno de basura. Influencers que venden cursos caros prometiendo hacerte millonario. Gurús que te dicen que tienen el secreto. Grupos de trading donde todos pierden excepto el que vende la membresía. Si alguien te promete retornos garantizados, es una estafa. Si alguien te dice que tiene una fórmula secreta, es mentira. La verdad es que no hay secretos. Los principios de la inversión exitosa son públicos, conocidos, accesibles. Lo que falta no es información. Lo que falta es disciplina para aplicarla. Enfócate en fuentes confiables. Warren Buffett tiene cartas a accionistas gratuitas donde explica su filosofía de inversión. La SEC en Estados Unidos publica información financiera de todas las empresas públicas. Yahoo Finance, Google Finance te dan datos en tiempo real sin costo. No necesitas pagar miles de dólares por información. Necesitas aprender a interpretar la información que ya está disponible. Y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. Pero es la inversión más importante que vas a hacer. Porque el conocimiento es el único activo que nadie te puede quitar. Una vez que tienes la base educativa, el siguiente paso es definir tu estrategia. Y aquí es donde muchos se pierden. Porque hay 1000 estrategias diferentes. Value Investing, Growth Investing, Dividend Investing, Index Investing, Momentum Trading, y así sucesivamente. Y todas funcionan, pero no todas funcionan para todos. Tienes que elegir una estrategia que se alinee con tu personalidad, con tu tolerancia al riesgo, con tu horizonte de tiempo. Y una vez que la eliges, te quedas con ella. No saltas de estrategia en estrategia persiguiendo lo que está de moda, porque eso es especulación de nuevo. Segundo, define tu estrategia. ¿Vas a invertir para el largo plazo o vas a hacer trading? ¿Vas a buscar crecimiento o dividendos? ¿Vas a invertir en acciones individuales o en fondos indexados? No hay una respuesta correcta. Depende de tu perfil, de tu tolerancia al riesgo, de tus objetivos, pero necesitas tener claridad, porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te va a llevar a ningún lado. Y en el mercado, la falta de estrategia es la forma más rápida de perder dinero. Define tu plan, escríbelo y síguelo con disciplina. No te dejes llevar por las emociones ni por las modas del momento. Si eres principiante, la estrategia más simple y efectiva es la inversión en fondos indexados. Un fondo indexado replica un índice, como el S&P 500. Ese índice incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Cuando inviertes en un fondo indexado que replica el S&P 500, estás comprando un pedacito de todas esas empresas. Apple, Microsoft, Amazon, Google, todas. Y el rendimiento histórico promedio del S&P 500 es de alrededor del 10% anual. Eso significa que si inviertes $1,000 y lo dejas ahí 30 años, sin tocar nada, terminas con más de $17,000. Y si inviertes $1,000 cada mes durante 30 años, terminas con más de 2 millones. Solo con eso, sin complicaciones, sin estrés. Warren Buffett mismo ha dicho que para el 99% de los inversionistas, un fondo indexado del S&P 500 es la mejor opción. No porque sea emocionante, porque funciona. Y funciona porque estás apostando al crecimiento de la economía estadounidense en su conjunto. Y la economía estadounidense, a lo largo de la historia, siempre ha crecido. Ha pasado por guerras, por depresiones, por crisis, y siempre se ha recuperado. Siempre ha subido más. Apostar contra eso es apostar contra la historia, y la historia tiene un registro impecable. Ahora, si quieres ser más activo, si quieres elegir acciones individuales, necesitas estar dispuesto a hacer el trabajo. Analizar estados financieros, entender los modelos de negocio, evaluar la competencia, proyectar el crecimiento futuro,
Es más trabajo, lleva más tiempo y los resultados no están garantizados. La mayoría de los inversionistas activos no logran superar el rendimiento del S&P 500. De hecho, los estudios muestran que más del 80% de los fondos activamente gestionados no logran vencer al índice a largo plazo. Entonces, si vas a ser activo, mejor que seas realmente bueno, o mejor quédate con el índice. La clave es elegir una estrategia y mantenerla. No cambies de estrategia cada vez que algo no funciona a corto plazo. Si decides invertir en dividendos, aguanta aunque el mercado de crecimiento esté teniendo un año increíble. Si decides invertir en crecimiento, aguanta aunque las acciones de dividendos se vean más estables. Cada estrategia tiene sus ciclos. Habrá momentos donde una supera a la otra. Pero a largo plazo, todas las estrategias sólidas funcionan si las sigues con disciplina. El problema no es la estrategia, el problema es la falta de consistencia. Y para ser consistente, necesitas automatizar tu proceso de inversión. Tercero, empieza con lo que tienes. No esperes a tener $10,000 para comenzar. Empieza con 100, con 50, con lo que puedas, porque la realidad es que la mayoría de la gente nunca va a tener $10,000 guardados si no empieza a invertir. El dinero que esperas ahorrar se va a ir en gastos innecesarios, en emergencias, en consumo. Pero si empiezas a invertir desde ya, aunque sea poco, creas un hábito. Y ese hábito es lo que te va a llevar a la libertad financiera. No es la cantidad con la que empiezas, es la consistencia con la que lo haces. Invierte cada mes, sin falta, sin excusas. Y con el tiempo, esos pequeños aportes se convierten en una fortuna. Hay una historia famosa de Ronald Read, un conserje y empleado de gasolinera que nunca ganó más de $25,000 al año. Vivió de forma modesta toda su vida. Nadie sabía que invertía. Cuando murió a los 92 años, dejó una fortuna de $8 millones. ¿Cómo lo hizo? Invirtiendo pequeñas cantidades de forma consistente durante décadas. Nunca vendió. Nunca entró en pánico. Solo compró y aguantó. Esa es la prueba de que no necesitas ganar mucho para construir riqueza. Necesitas ser disciplinado. La consistencia vence al talento, vence a la inteligencia, vence a la suerte. Porque la consistencia es el único factor que está completamente bajo tu control. No puedes controlar el mercado, no puedes controlar la economía, no puedes controlar lo que hacen otras personas, pero sí puedes controlar si inviertes este mes o no. Y si lo haces cada mes durante 30 años, sin importar lo que pase, vas a terminar con más dinero del que jamás imaginaste. Es matemática pura. Es inevitable, pero tienes que empezar y tienes que mantenerte. Ahora, la mayoría de la gente dice que no puede invertir porque no les sobra dinero, pero eso es mentira. No es que no les sobre, es que no lo priorizan. Gastan en café, en streaming, en salidas, en cosas que no necesitan. Y luego dicen que no tienen dinero para invertir. Pero si revisas tus gastos con honestidad, vas a encontrar dinero. Todos lo tenemos. La pregunta es, ¿qué haces con él? ¿Lo gastas en cosas que no te acercan a tus metas? ¿O lo inviertes en tu futuro? Cada dólar que gastas hoy es un dólar que no está trabajando para ti mañana. En Estados Unidos puedes invertir en ETFs como BO o SPY que replican el S&P 500. En México, aunque el acceso es un poco más limitado, puedes invertir a través de plataformas internacionales en los mismos ETFs. También existen fondos que replican el IPES, el índice de la bolsa mexicana. La clave es buscar diversificación geográfica. No pongas todo en un solo país, porque si ese país tiene problemas, tu portafolio sufre. Diversifica entre Estados Unidos, mercados internacionales, mercados emergentes. Así estás protegido sin importar qué pase en una región específica. Si este video te hizo pensar diferente, si te mostró algo que no sabías, si encendió, aunque sea una pequeña chispa de posibilidad en tu mente, entonces hice mi trabajo. Pero ahora el trabajo es tuyo. Tienes que educarte, tienes que empezar, tienes que ser consistente. Nadie va a hacerlo por ti. Hey everyone, welcome back to the channel. Today I want to talk about something that can completely change your life, taking control of your financial future. So many of us feel stuck, living paycheck to paycheck, dreaming of a life that seems just out of reach. We see others achieving financial freedom and think, that could never be me. But what if I told you it could be? What if the key to unlocking that future is something you can start doing today? I'm talking about investing. Now I know what some of you are thinking. Investing? That's for rich people, or it's too complicated and risky. I get it. For a long time, I thought the same thing. And the world of finance can seem intimidating, filled with jargon and scary charts. But the truth is, investing is simply making your money work for you. It's about planting a seed today so you can have a forest tomorrow. Think about it this way. Every dollar you earn has the potential to earn more dollars. When you leave your money sitting in a regular savings account, it's barely growing. But when you invest it,
even small amounts, you're giving it the chance to grow exponentially over time, thanks to the magic of compound interest. It's not about getting rich overnight. It's about building wealth slowly, steadily, and consistently. The first step is the hardest, deciding to start. You don't need thousands of dollars. You can start with what you have, even if it's just a small amount each month. The most important thing is to educate yourself, understand your goals, and take that first step. Your future self will thank you for it. Stop waiting for the perfect moment. The perfect moment is now. Start learning, start saving, and start investing in the most important project you'll ever have, your own future. Thanks for watching. If you found this helpful, give it a thumbs up and subscribe for more content to help you on your financial journey. See you next time.